Bueno, buenos días. Bienvenidos a el curso de matemáticas financieras. Me permito presentarme. Mi nombre es Luis Eduardo Suárez Caicedo. Yo soy tutor del IPRED desde hace como más de 25 años en estos temas, matemáticas financieras, costos para la gerencia, temas financieros, proyección y evaluación de proyectos, mm, análisis de inversión y crédito, costos para la gerencia. Bueno, eh, de mi parte les cuento, yo soy docente de tiempo completo de la Universidad Pontificia Bolivariana, acá en Bucaramanga. Ahí llevo 17 años, 18 años, completo ahora en junio, Dios mediante. Mm, pero antes de la Universidad Pontificia Bolivariana, pues yo he estado, como ya les dije, en la UIS con el IPRED. También estuve en la UNAP, docente en la Santo Tomás y en la UDES en temas de especialización. Y mi vida laboral prácticamente fue acá en Bucaramanga, una parte, en Agos Hermanos, en Bogotá, Corporación Financiera Colombiana, y luego nuevamente aquí en Bucaramanga, en otras corporaciones, Corporación Financiera Santander, Corporación Financiera del Valle, en Fondo de Pensiones Santander, en el Parque Industrial, en el Banco Agrario, anteriormente Caja Agraria. Ese ha sido como la trayectoria. Bueno, el tema es entonces que nos ocupa el de matemáticas financieras. El tema de matemáticas financieras va a tener inicialmente eh, unos encuentros presenciales y unos encuentros virtuales, ¿no? De los encuentros presenciales, entonces vamos a mirar cuáles son. Permítame, abro por acá un archivo y ya lo buscamos y miramos cuáles son esos encuentros presenciales y cuáles son los encuentros virtuales. Vamos a tener, creo que son 3 encuentros presenciales, nada más, y de lo contrario, todos los demás pues serán aquí, de manera virtual. ¿Okay? Aquí los tengo, ya les comparto la pantalla para mirarlos cuáles son. Muy bien. Ya está. Ya los bajamos y los revisamos. Entonces, vamos a tener, permítame compartirles aquí la pantalla para que los veamos. Listo. Y aquí ya está descargando el archivo de los encuentros que vamos a tener durante el semestre. Y los temas que vamos a trabajar en cada uno de esos encuentros relacionados con la matemática financiera. Las matemáticas financieras también se denomina ingeniería económica, es decir, libros o textos que ustedes puedan consultar relacionados con cualquiera de los dos conceptos, matemáticas financieras o ingeniería económica. ¿Listo? Es exactamente el mismo contenido, contemplan los mismos temas y los mismos aplicaciones, los mismos conceptos. Muy bien, entonces, ya está descargando. Lo primero es que van a tener que hacer una participación en un foro, que es el del plan de acción. Ustedes ya pues conocen y saben lo que es un plan de acción. Y sobre ese plan de acción entonces van a hacer una participación en un foro a través del cual van a conceptuar sobre los 3 temas importantes. Ya les muestro cuáles son los 3 temas que vamos a trabajar y que vamos a repasar y cómo aplicarían esos temas en sus vidas personales, laborales, según el vínculo que tengan con alguna entidad y o profesional, ya en su vida como gestores empresariales. ¿Cómo aplicarían
cómo les complementaría, qué importancia tendrían esos temas en esa relación de sus actividades, ¿ok? Entonces, en el foro, ya les muestro, va a estar habilitado ese enlace para que hagan una participación de manera individual. Este primer producto, ese primer foro, pues es individual, ¿ok? Y sobre él van a escribir, van a redactar esa importancia de los temas y van a hacer una retroalimentación a sus compañeros. Entonces, sobre lo que opinen, 2 de sus compañeros van a hacerle la retroalimentación. Aquí están los cursos. Ya les abro aquí, miramos dónde está aquí las matemáticas financieras y cuáles son nuestros encuentros presenciales. Aquí está, entonces hoy estamos aquí el 19 de febrero. Vamos a tener el 5 de marzo a las 9 de la mañana, encuentro presencial. ¿Listo? Luego aquí son virtuales, vamos a tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tutorías. Entonces solamente es una presencial, la del 5 de marzo, allá en la UIS. Y, sí, otra presencial aquí, el 4 de junio. También 2 encuentros presenciales. Y el examen que sí hay que hacerlo presencial, el 18 de junio o el opcional el 25 de junio. Si hay alguna persona que esté viviendo fuera de Bucaramanga, creo que ahí hay una persona según lo que vi, entonces pues para el examen y el opcional, a través de la coordinación de ILIPRED, se le estará haciendo llegar ese examen, ¿ok? Bueno, muy bien, entonces solamente vamos a tener 2 encuentros presenciales, repito, el 5 de marzo y el 4 de junio. Y quienes están por fuera y no puedan asistir, pues bien saben que todo queda grabado, así como estoy grabando en este momento este video, para que en cualquier momento lo puedan retomar, reproducir, consultar y tenerlo ahí a la mano. Bueno, muy bien. Ahora sí vamos entonces aquí al curso. Vamos a ingresar ahora aquí al curso. Y en el curso entonces aquí tenemos el foro. Lo primero es que tenemos un foro que se denomina Foro Comuniquémonos. Este foro Comuniquémonos, a través del cual entonces vamos a tener acceso a dos foros adicionales, ¿no? Que son el foro social para publicar noticias, comentarios de interés general, siempre con el debido respeto. Y el foro académico, que es el más importante. En el foro académico, acá, foro académico, aquí les dejé, pueden publicar dudas, inquietudes, aclaraciones que necesiten sobre los temas del curso. Entonces aquí nos estamos comunicando de manera permanente, quizás no a través de correos internos ni personales, sino acá. Ya cualquier cosa personal, sí, pues al correo, ¿no? Por favor, personal. Pero aquí, que cómo es que se hace tal ejercicio, que cuándo es para entrega de tal producto, cualquier duda que tengan, que no entendí muy bien el tema tal, aquí lo pueden publicar donde todos nos enteramos y todos van a ver las preguntas y las inquietudes de todos sus compañeros. Y pues van a poder también consultar las respuestas o las aclaraciones que hayan solicitado. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, a través de la plataforma del curso, Foro Comuniquémonos, buscan el foro académico y ahí pueden responder. Aquí cuando le dan responder, entonces escriben cualquier duda que tengan y yo estaré atento pues para estarles revisando las dudas o inquietudes. Muy bien. El plan de acción también es un foro. Entonces aquí en el foro del plan de acción también ya les dejé qué es lo que van a hacer. Va a ser una participación individual. Deben responder a la pregunta, ¿cuál es la importancia de los temas a repasar en el curso de matemáticas financieras y cómo lo aplicaría en su vida personal, laboral y profesional? Adicionalmente, realizar réplica sobre la participación de 2 de sus compañeros, es decir, hacer una participación individual contestando esta pregunta y luego de la participación que hagan sus compañeros, les hacen una réplica sobre lo que ellos manifestaron, dijeron, si están o no de acuerdo y por qué. Esa participación individual, no la de la réplica, sino la de la importancia de los temas que no sean más de 300 palabras. Importante tratar de ser concisos,
resumidos, concretos, sin extenderse tanto. Quizás una de las fallas que uno como profesional o como estudiante tiene es poder redactar, poder escribir de manera sucinta, resumida. Entonces, para que no nos extendamos mucho. Y ustedes cuando redactan, ahí en el mismo foro, pueden tener el conteo de las palabras. Él les dice cuántas palabras fueron las que utilizaron. Permítame ver si está para el conteo de palabras. De una vez lo dejo. A ver, aquí por marcas. Aquí está. Bueno, ese foro está habilitado hasta el 2 de marzo a las 23 horas y 59 minutos, hasta la medianoche. El 2 de marzo es un miércoles, es decir, hasta de este miércoles en 8 días, para que hagan ahí la participación. Aquí, bueno, yo les dejo entonces para que cuando lo escriban, les haga el conteo de palabras. O si no, entonces ustedes lo escriben en un Word y ahí les va contando cuántas palabras, para que por favor no se pasen de este máximo, simplemente con el único fin de aprender a escribir de manera resumida. ¿Listo? Y no olviden hacer también la réplica a sus compañeros. Bueno, muy bien. Los temas, aquí los temas del curso, dirán ustedes si vamos a conceptuar, vamos a aplicar, pero ¿sobre qué temas? Son 3 grandes temas: tasas de interés, equivalencias del dinero en el tiempo y los indicadores de evaluación financiera de proyectos. Esos son los 3 temas generales. Entonces, sobre esos temas que aún no los hemos visto, que aún no los conocemos, hoy les voy a hacer una explicación muy resumida de cada uno de ellos para que puedan hacer esa participación en el foro. ¿A qué se refieren cada uno de los temas? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar con los temas. Entonces, permítame, abrimos por aquí un archivo Word. Y vamos a empezar a dilucidar sobre los 3 temas que nos ocupan. Estos 3 temas tienen mucha relación uno con el otro, es decir, vamos a ver lo de tasas de interés, obviamente, y con base en eso se aplican equivalencias del dinero. Vamos a tenerlos como de manera coordinada, ¿no? Y complementaria el uno con el otro. Y luego los dos van a ir a indicadores de evaluación financiera de proyectos. ¿Ok? Bueno, ya nos está abriendo el Word. Y aquí vamos entonces a ir dejando las anotaciones de lo que vamos repasando, lo que vamos aplicando y lo que vamos conociendo. Importante tener siempre una calculadora, no una calculadora de sumas y restas. Necesitamos una calculadora con exponenciales, porque vamos a utilizar mucho exponente, ¿no? Entonces, para que la tengan, por favor, a la mano. O el mismo Excel, si manejan, utilizan el Excel, pues también les sirve como herramienta para todos los ejercicios y las aplicaciones que vamos a realizar. Entonces, ya está aquí en el archivo Excel. Vamos a mirar entonces los 3 temas de manera así genérica. Y luego ya empezamos entonces con las aplicaciones de ejercicios y en qué consisten y cómo operan cada uno de ellos. Aquí vamos a abrir un nuevo documento. Listo. Entonces aquí van a ir tomando nota, ya ustedes también, de acuerdo, van a poder revisar esto pues en cualquier momento. Temas de matemáticas financieras. Entonces, primer tema, tasas de interés. Entonces, las tasas de interés. Primero, diferenciar qué es una tasa y qué es un interés. Lo que se denomina tasa es un porcentaje.
5%, 3%, 2%, 1%, 10%, 4,25, etcétera. Un porcentaje y lo aplicamos siempre con mínimo 2 decimales en porcentaje. Ejemplo, no se aplica 2%, sino, por ejemplo, el resultado, una operación nos dio 2,16%, entonces así, 2,16 y no simplemente 2. Eso es una tasa. Y el interés es la remuneración que se cobra o se paga o se paga por la utilización del dinero. Cuando a mí me cobran en una entidad financiera o bancaria unos intereses, estoy pagando una remuneración. Estoy remunerando porque me prestaron un dinero. O cuando yo presté un dinero a alguien y le cobro unos intereses. Estoy cobrando, estoy recuperando, estoy teniendo una remuneración por haber prestado el dinero. O cuando deposito el dinero en una entidad a través de un CDT, un ahorro. Entonces esa entidad me va ¿a qué? Me va a generar unos intereses, me va a aplicar unos intereses. ¿Listo? Bueno, por aquí llegó Pastor Joan Hoyos. Buenos días. Pastor, ¿tiene micrófono? Hola. No. Pastor. Dice ahí pastor, no sé si será con otro nombre. Hola, profe. Hola, ¿con quién estoy? Con Vanessa Moreno, ya le cambio el nombre, es que siempre me coge ese nombre, es el de mi esposo. Ah, ok. Listo, Vanessa. Profe, ¿solo estamos nosotros o cuántos hay en Sí. la sala? No, yo ya empecé, yo estoy grabando, ya empecé, tranquila. Ah, ya. ¿Esta clase, profe, es de contabilidad? Matemáticas financieras. No, entonces me dieron un enlace diferente. Mm, ¿Qué estudia Mucho su gusto. merced? ¿Qué estudia? Regencia de farmacias. No, esto es gestión empresarial. No, No, me dieron uno diferente. bueno, Bueno, nos conocimos. listo. Bueno, igualmente, sí, Bueno, señora. gracias, Que profe. esté muy Chao. bien. Ok, chao. Bueno, sigamos entonces. Le estaba comentando entonces que hay, hay un interés que se cobra o se paga según lo que se utiliza el dinero. Y ahora, ¿por qué surge el interés? ¿Por qué surgió el interés? Pues porque existe inflación. ¿Y qué es la inflación? La inflación es el aumento de precios. Entonces, los precios de los productos van aumentando, ¿no es cierto? Entonces, si los precios de los productos van aumentando, ¿qué quiere decir? Que el dinero está perdiendo valor. Cada vez el dinero nos alcanza menos. Y si nos alcanza menos el dinero, entonces quiere decir que si yo lo presto, no lo tengo, o a mí me lo prestaron, no lo tiene la persona o el banco que me lo prestó, pues ellos deben reponer o uno debe reponer lo que dejó de utilizarlo. No lo tenía, me lo dieron, listo, lo estoy usando, pero la persona que me lo entregó dejó de usarlo. Y yo no le puedo decir, présteme 100 pesos y le devuelvo 100, ¿no? Présteme 100 y le devuelvo los 100 más unos intereses.
Y esos intereses lo que hacen es retribuir lo que se deja de ganar durante un determinado tiempo por no tener ese dinero a la mano. Que si lo tuviese, hubiésemos comprado, adquirido, utilizado en lo que se necesite. Pero como no lo tengo porque lo presté, entonces dejé de tenerlo, y cuando lo vaya a reponer y me lo vayan a entregar, pues ya las cosas no valen lo mismo, valen más. Entonces me tienen que retribuir, o tengo que retribuir lo que perdió de valor durante el tiempo. Por eso surge el interés, que es el valor. El interés entonces es 100 pesos, 1000 pesos, 1.000.000, 500.000 pesos, el valor. Y la tasa es el porcentaje. A eso se refiere. ¿Listo? Las tasas de interés tienen una clasificación, la clasificación de las tasas de interés. Se clasifican. La primera clasificación, interés simple e interés compuesto. Segunda, el interés compuesto a su vez se divide en interés nominal e interés efectivo. El interés nominal se divide en interés vencido e interés anticipado. El interés nominal también se puede dividir, a su vez, se puede dividir en interés periódico e interés anual. Esa es como la subdivisión de las tasas de interés. Bueno, también hay otras tasas de interés en general. Esta es una clasificación de la forma en que lo vamos a aplicar. Otro tipo de clasificación es interés fijo e interés variable. Y otra más, el interés variable, a su vez, se divide en tasas de interés en moneda nacional y en moneda extranjera. Esa es entonces la gran clasificación de las tasas de interés. Y ya vamos a hacer ejercicios aplicando a cada uno de ellos. El segundo tema son las equivalencias del dinero en el tiempo, dentro de los cuales están el valor presente, el valor futuro, las anualidades vencidas y anticipadas, los gradientes aritméticos y geométricos. Eso es. ¿Y esto en qué consiste? Las equivalencias del dinero. Es cómo calcular el valor presente de una cifra que uno va a pagar a futuro. O al revés, cómo calcular a futuro una cifra que está pagando durante unos periodos.
presentes y futuros. Y dependiendo de los tipos de tasas, podemos aplicar el presente y el futuro para un interés simple, aquí los primeros que vimos, o un interés compuesto. Y las anualidades ya son de tipo compuesto. En las anualidades vencidas y anticipadas es como el valor de la cuota. Por ejemplo, sacar un crédito con una entidad financiera, ¿cuánto pago de cuota si la saco como cuota vencida? ¿O cuánto pago de cuota si la sacamos como cuota anticipada? A eso se refiere, ¿ok? Entonces son anualidades que podemos calcularlas para un crédito, para un ahorro. Ahí aprendemos entonces a calcular cuánto nos cobraría en una entidad financiera por un crédito, con una tasa, con una cuota fija, un crédito de vivienda con cuota fija. Cuánto nos vale, cuánto nos cuesta, cuánto hay que pagar cada mes por esa cuota, de esa cuota por ese crédito, según el plazo, según la tasa de interés, según la modalidad. Y los gradientes son las formas en que una cuota puede ir aumentando o disminuyendo. Poco se utiliza, pero pueden haber todavía aplicaciones donde empieza uno pagando una cuota de 100 pesos y le va aumentando 110, 120, 130. Ese sería un gradiente aritmético. Va aumentando proporcionalmente o va disminuyendo. Empezó en 200, luego baja a 120, perdón, 200, 180, 160, 140, 120, va bajando de a 20.000 o de a 20 pesos o de a 20 millones. Pueden haber modalidades de pago en esas condiciones. Esos son gradientes aritméticos porque van aumentando o van disminuyendo en igual cuantía. Y el gradiente geométrico es que va aumentando o va disminuyendo ya en términos de un porcentaje. Entonces usted empezó pagando una cuota de 100 pesos y el siguiente mes le sube el 1%, 101%, 101 pesos. Al siguiente mes el otro 1%, pero ya sobre no los 100, sino sobre los 101. Entonces sería el 101,1 y así sucesivamente. Entonces el aumento o la reducción de ese valor ya no es igual que el aritmético, que es constante, es el mismo. En el geométrico ya es en función de un porcentaje. Esas son las equivalencias del dinero y para usar las equivalencias necesitamos conocer, entender y aplicar las tasas de interés. Y el tercer tema son los indicadores de evaluación financiera de proyectos. ¿Y qué son esos indicadores de evaluación financiera de proyectos? Entonces, cuando estamos evaluando un proyecto, ustedes van a hacer una inversión en un negocio, en un emprendimiento, en una startup, en cualquier actividad que ustedes consideren importante y como gestores, pues bien saben que están llamados a ser los primeros en crear, en generar ojalá su propio puesto de trabajo, su propio empleo mediante su emprendimiento. Entonces voy a evaluar ese proyecto, si será o no será favorable, si será o no será eh, viable realizarlo. Entonces surgen indicadores de evaluación financiera de proyectos como el valor presente neto, por sus siglas BPN, la tasa interna de retorno, por sus siglas TIR, la tasa interna de retorno modificada, por sus siglas TIRM, la relación beneficio-costo, por sus siglas B sobre C, el beneficio o costo anual uniforme equivalente, por sus siglas, si es beneficio,
va UE. Si es costo, KUE. Y el periodo de recuperación de la inversión. Por sus siglas PRI. Esos son entonces los temas. Y estos indicadores de evaluación financiera, como les decía, se utilizan para entonces establecer si un proyecto es o no es viable, si un proyecto es o no es favorable hacerlo. Entonces, antes de emprenderlo, de ejecutarlo, se evalúa cuánto nos da el valor presente neto y cada uno de esos indicadores, y hay una forma de calcularlo y hay una forma de analizar, de establecer si son o no son favorables, si son o no son viables. ¿Ok? Listo. Entonces, esos son los tres grandes temas sobre los cuales espero que ustedes ya en el foro puedan empezar a escribir, como les decía ya, qué importancia tienen y cuál sería su aplicación, la aplicación de ustedes de manera personal. Personalmente, ¿esto en qué puede servirles? Personal, laboral, en mi actual empleo, o si no tiene un empleo, cuando me vislumbre en un empleo, ¿cómo lo aplicaría? ¿Qué importancia tendría? Y en su vida profesional, ya como gestores empresariales, ¿qué consideran que es importante de cada uno de esos temas poderlo tener en sus aplicaciones diarias como profesionales? ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos ahí los tres grandes grupos de la temática que vamos a repasar. Entonces, empezando con la primera de ellas, que es el interés simple o compuesto. Entonces, en el primer tema, tasas de interés, la primera gran división es interés simple e interés compuesto. Como su nombre lo dice, el interés simple es aquel que no se va acumulando, no se va generando un valor adicional, sino siempre el mismo valor de los intereses, mientras que el compuesto sí se va acumulando. Dicho de otra manera, el interés simple es como una tasa de interés que se comporta de manera lineal, aritmético, siempre el mismo valor, 100, 100, 100, 100 o 1000, 1000, 1000, 1000, 500, 500, etc. Mientras que el compuesto se comporta de manera exponencial. Empezó en 100, 110, 118, 130, 150 y algo, y no es una misma cifra que se vaya aumentando, no es que si intereses aumentan 10 pesos y cada mes le aumentan 10, ¿no? Le aumentan 10, luego le aumentan 12, 15, 18, cada vez más, porque es exponencial, va creciendo. Entonces, esa gran diferencia, para poder hacer ejercicios y aplicaciones, necesitamos utilizar una nomenclatura. Entonces, vamos a utilizar la palabra P para el valor presente. La letra P para el valor presente, la letra F para el valor futuro o final, el valor presente o inicial, cualquiera de los dos. La letra I mayúscula para el valor de intereses. La letra I minúscula para la tasa de interés. I minúscula, aquí no es I mayúscula, I minúscula. Y el N, el número de periodos. Entonces, para esa nomenclatura, bien sea en simple o compuesto, vamos a utilizar lo mismo. ¿Ok? Entonces, un ejemplo. ¿Cuál es el valor final que se acumula al cabo
de 6 meses sobre un valor inicial de 5 millones de pesos con una tasa de interés del 1,20% mensual, simple y compuesta. Lo vamos a hacer por las dos formas, simple y compuesta. Ya les explico. Entonces, sacamos primero los datos. Pasemos todo esto, el ejercicio, pasémoslo aquí a esta segunda página. Entonces, saquemos los datos. P. ¿El P cuánto será? El valor inicial o presente, los 5 millones de pesos. Nos dieron ese dato. F. Futuro, final. No nos lo dieron. Ese es el que vamos a calcular. ¿Cuál es ese valor? Entonces, esta es como la X. No sabemos cuánto. El valor de I, de los intereses, tampoco lo tenemos. Entonces, no sabemos, entonces, digamos, lo debemos calcular. I minúscula, la tasa de interés. Esa sí nos la dieron. 1,20%. Cuando vayamos a identificar las tasas, siempre no se acostumbra a escribir mensual, trimestral, sino la letra inicial, M. Ahí quiere decir mensual. Y como es simple y compuesta, pues entonces nos toca escribir las dos, simple y compuesta. Cuando son compuestas, no se dice M compuesta, se dice solamente M, mensual. Cuando es mensual simple, sí se debe escribir M simple. Es decir, las tasas de interés que son compuestas, no se escribe la palabra compuesta. Entonces, cuando no aparezca en una tasa de interés la palabra compuesta, ya sabemos que es compuesta. De lo contrario, si no es compuesta, debería de decir simple. M simple, etcétera, y la letra que corresponda. Y el N, el número de periodos durante 6 meses. Listo, ahí tenemos entonces nuestra primera aplicación de tasas de interés simple y compuesta. ¿Ok? Vamos entonces a... Un momentico, por favor. Entonces les decía que ya con esta aplicación, así con estos datos, podemos hacer el cálculo de lo que nos están pidiendo. ¿Cuál es el valor final al cabo de 6 meses de una plata, un valor inicial de 5 millones con esa tasa de interés? Entonces, lo primero siempre en cualquier ejercicio es tener en cuenta que siempre el número de periodos, la N, el número de periodos, que es la letra N minúscula, debe estar en la misma periodicidad de la tasa de interés para hacer la aplicación de las fórmulas, o sea, de la I, no de la I mayúscula, sino la I minúscula, la tasa de interés. Periodicidad. ¿Ok? Esto siempre debe estar en la misma forma. Entonces, aquí, ¿qué vemos? Vemos que, por ejemplo, la tasa de interés acá mensual
y el número de periodos en meses, correcto. Entonces están en lo mismo. Porque, ¿qué sucede? Hay ejercicios que nos dicen de pronto durante un año. Entonces nos dieron fue un año y la tasa mensual. Están en diferente. El N está anual, año, y la tasa mensual. Entonces debemos trasladar uno de los dos, ya lo vamos a mirar, a que nos quede siempre en lo mismo. O ambos en meses, o ambos en años, o ambos en trimestres, etc. Aquí en este caso están en lo mismo. Bueno, muy bien. Entonces lo primero, tener la misma periodicidad. Ahora, ¿qué aplicamos? Entonces, para interés simple, con la fórmula de F y tal, el F es igual a P por paréntesis 1 más la tasa por N. Ese es para el simple. Para el compuesto, el F es diferente. Como ya es exponencial, el F es igual a P por 1 más I elevado. Aquí es elevado a la N. Este es elevado 1 más I elevado a la N, ¿ok? Un exponencial a la N. Entonces, ustedes ven, esta es una función de tipo lineal, simple. Aquí no hay exponentes. Y esta es una función de tipo exponencial. Hay un exponente. Y en ambos casos, en el simple o en el compuesto, el valor F también puede ser igual al valor inicial más el valor. El I es el valor. Aquí lo dijimos, ¿no? I es el valor de intereses, no más I minúscula, que es la tasa. Y esto mismo, esta sí aplica para los dos, para el simple o para el compuesto. Tanto en simple como en compuesto, el F es igual a P más I y el F es igual a P más I. Muy bien, entonces vamos a hacer el ejercicio para mirar qué respuesta le vamos a dar a... Perdón, llevamos esto para acá. Listo, ahora sí. Entonces, para el ejercicio, para el ejemplo. Entonces, veamos el F, cómo lo calculamos. F en el ejercicio que nos dieron será igual a los 5 millones por paréntesis 1 más la tasa de interés. La tasa de interés 1,20%. Estoy aplicando la formulita aquí. F es igual a P por paréntesis 1 más la tasa 1,20%. Y ese 1,20% por N por 6 meses. Esa sería la aplicación, de acuerdo con los datos que nos dieron en el ejercicio. Y con eso vamos a calcular el valor futuro del simple. Esto mismo en el compuesto, ¿cómo sería? F sería igual a los 5 millones por paréntesis 1 más la tasa 1,20% elevado a la 6. F es igual a P por 1 más I elevado a la N. Ese sería entonces a resolverlo. Entonces ya uno en una calculadora, en un Excel, hace las operaciones. Espero que lo hagan. Y antes de yo dar una respuesta, antes de que lo miren, ustedes puedan practicarlo. Entonces es ir practicando ya las operaciones. Y ahí vamos a obtener el valor futuro o el valor final de cada uno de ellos. Cuando deben hacer en las operaciones en la calculadora, pues obviamente, por ejemplo, los 5 millones no se escriben con punto, ¿no? Se escribe el 5 y los 6 ceros, 5, 6 ceros. En las calculadoras pueden aplicar el concepto de paréntesis. Por paréntesis 1 más, este 1,20 debe estar en porcentaje, porque si lo dejan solamente 1,20, pues esto al multiplicarlo por 6 les va a dar 7,20, 6 por 2, 12, 7,20.
y eso no es 1,20%. ¿Qué significa que sea por ciento? Quiere decir que ese número, al dividirlo entre 100, porque es por, o sea, sobre 100%, 100 significa 100, significa que ese numerito de lo que hace la calculadora o el Excel es 0,0120. Es decir, también otra forma de escribirlo sería F es igual a los 5 millones por paréntesis 1 más 0,0120. Ese es el 1,20%. Correrle la coma 2 lugares a la izquierda, 100%, entonces córrale la coma 2 décimas a la izquierda. Entonces estaba la coma en el 1, la corro aquí una 0, y la corro otro 0,0120. Y esto por 6. O F es igual a los 5 millones por paréntesis 1 más lo mismo acá, 0,0120 elevado a la 6. Cualquiera de las dos. Entonces en su calculadora pueden escribir 1,20 y darle el signo porcentual. O 0,0120 y así como está. ¿Ok? No olviden siempre los paréntesis. Abrir el paréntesis y cerrar el paréntesis. Entonces ya resolviendo eso, cualquiera de los dos, lo pueden hacer por cualquiera de los dos métodos. Voy a hacerlo acá. Serían 5 millones por 1 más 0,0120 por 6. 5 millones 360. Este nos estaría dando F es igual a 5 millones 360 mil. Por cualquiera de los dos, de las dos formas. Y en el otro caso, el F sería igual. Ahí es conveniente como primero hacer esta operación. Primero hacer lo que está aquí en el paréntesis al exponente. 1, 0, 120 elevado a la 6. Perdón. Y luego ese valor por los 5 millones. Y este de aquí, 5 millones 370 mil 974,36. Para ser ahí como más exactos. Cualquiera de los dos. Entonces observamos que en uno el interés simple, 5 millones 360 significa que es mucho menor el resultado acumulado que el de compuesto, 5 millones 370. ¿Por qué? Como les decía al comienzo, pues porque en este caso los intereses siempre van siendo los mismos, mientras que aquí el interés se va acumulando, compuesto. Muy bien. Según esto, podemos despejar el valor de los intereses. Mire, observen aquí la formulita esta, F es igual a P más I, F es igual a P más I. Entonces, ya tenemos el F, el final, y tenemos el presente, los 5 millones. Podemos despejar aquí el I mayúscula, el valor de intereses. ¿Cómo sería? Pues el interés sería igual, este P que está sumando aquí al I, lo pasamos al otro lado a restar. Entonces el interés nos va a quedar igual a F menos P. Para el simple o para el compuesto, cualquiera de los dos. Interés es igual a F menos P. Y según esto, entonces, aquí ya podemos calcular el valor de los intereses. Entonces, el valor de los intereses será igual al F, 5 millones 360 mil, menos el P. El P de nuestro ejercicio, el valor inicial, eran los 5 millones. Menos 5 millones. Lo mismo en el compuesto. El valor de los intereses sería igual al F del compuesto, 5 millones 370 mil 974,36 menos el presente, 5 millones.
Luego el valor de intereses, en el caso del simple, 5,360 menos 5, quedarían 360.000. Y en el caso del compuesto, el valor de intereses, 5,370 menos 974 menos 5, pues quedan los 370.974,36. Entonces ahí vemos que obviamente se van a pagar más intereses, valor de intereses, en el compuesto que en el simple. Muy bien. ¿Y por qué razón? Siendo la misma tasa, la tasa fue igual, 1,20% fue la que aplicamos en ambos casos. 1,20 aquí está, 1,20 en el simple por ciento y 1,20 aquí en el compuesto. Y la razón pues es porque aquí se va acumulando. Muy bien. Ahora, también se pueden calcular el valor de los intereses, eso que acabamos de hacer. Teniendo el F y el P, haciendo la resta, calculamos los intereses, ¿no es cierto? También lo podemos calcular el valor de los intereses para el simple. Para el simple sería el valor de los intereses es igual a P por la tasa I minúscula y por N. Aquí no es el, es que me toma I minúscula. P por I por N. Ya vamos a mirar. Y en el compuesto, el valor de los intereses sería igual, si lo despejamos de aquí, F menos P, y es igual a F menos P a ver, F menos P. Y es igual a P que multiplica, aquí nos toca hacer dos paréntesis. 1 más, o 1 menos, 1 menos, 1 menos, 1 más la tasa minúscula elevado a la n. Ese sería el valor de I, los intereses, mayúscula, conociendo el presente, conociendo la tasa de interés y el número de periodos. Lo mismo en el compuesto, conociendo el presente, la tasa de interés y el número de periodos. Con el anterior calculamos lo mismo, el valor de intereses, pero conociendo el futuro y el presente, el final y el actual. Apliquémoslo ahora con la fórmula que acabamos de mirar a ver qué resultado nos da. Entonces sería I sería igual, en el caso del simple, aplicamos esta formulita, P, 5 millones, el inicial, 5 millones, por I, la tasa es del 1,20% por N, 6 meses. Y en el compuesto sería I es igual, aplicando la fórmula que acabamos de escribir, 5 millones por paréntesis, por paréntesis corchete, aplicando esta fórmula de acá, esta, 1 menos paréntesis 1 más la tasa 1,20% elevado a la 6. Y cerramos el otro corchete. Entonces resolvamos esto a ver si nos da igual. Primer caso, en el simple, 5 millones por 1,20%, ¿no? Acuérdese que en la calculadora o 0, como está acá, como quieran. 1,20 si lo escriben, deben darle el signo porcentaje o en decimal 0,0120. 1,20 por 6. Esto daría 360.000 pesos. Que ahí lo podemos ver. ¿Cuánto fue el valor futuro? 5.360.000 menos 5 millones, ahí nos dio igual, vean. 360.000, que lo hicimos simplemente por resta F menos P, y ahora el valor futuro, el valor de intereses, que lo hicimos como la fórmula P por I por N, y en ambos casos nos dio igual.
Ahora vamos aquí al compuesto. En el compuesto nos dio aquí 3 millones, 370.974. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo con la fórmula que acabamos de escribir. Y igual a la que acabamos de escribir acá. Al presente, 5 millones por paréntesis 1 menos otro paréntesis 1 más, estoy aplicando esta fórmula de acá, la tasa 1,20% elevado, este pedacito de acá al final, elevado a la 6. Y cerramos aquí el paréntesis. Que ya lo habíamos escrito. Ya lo habíamos escrito, vamos a resolverlo. Ya lo tenía ahí escrito, vamos a resolverlo. Entonces, 5 millones por paréntesis 1 menos paréntesis 1 más 1,20 elevado, esta parte cierra paréntesis elevado a la 6 y cierra el otro paréntesis. Entonces lo hice al revés. Permítame. 5 millones por 1 más 5 millones por 1 menos 0,120 elevado a la 6. Me está dando igual, pero negativo. Entonces, entonces debe ser al revés. 5 millones, ya les corrijo, 1,0120 elevado a la 6 y menos 1. Sí. Despejé aquí mal esto. Simplemente es cambiar aquí la forma. Entonces ya lo corregimos. Les dije 1 menos, esto es al contrario, es este 1 más i a la n y luego al final este valor menos 1. Entonces cambiamos aquí la fórmula. Simplemente el 1 lo coloqué al comienzo y es al final. Ya, ahí está bien. Entonces vamos a corregirlo acá. Entonces i es igual a p por 1 más i a la n menos 1. Ahora corrijámoslo acá. P es igual a 1 más i a la n menos 1. Y ya, no era más. Invertí el signo. Lo puse primero el 1 y luego restaba. Y es primero 1 más i a la n y al final menos 1. Ahora sí. Entonces, aquí ya dijimos que este nos había quedado igual, ¿no es cierto? Aquí lo borré. Bueno, esto nos había dado lo mismo, 360,000 pesos. Y ahora aquí, al despejar el i, volvamos a hacerlo. 5 millones por 2 paréntesis, se abren aquí 2 paréntesis, 1 más el 1,20 elevado a la 6, cierra 1, menos 1 y vuelve y cierra. 370 no es exactamente igual. 370, 974,36. Y ahí nos está dando el mismo resultado que ya habíamos calculado con la fórmula facilita de P menos I, F menos P, perdón. ¿Ok? Entonces ahí tienen. Ya hicimos aplicación de interés simple y compuesto. ¿Ven? Calculamos el futuro, calculamos el valor de intereses, etc. Entonces siempre tener cuidado en que cuando se hagan aplicaciones, las tasas de interés y el número de periodos que estén en la misma periodicidad. Un ejercicio diferente. Voy a hacerles uno más. Vamos a hacer uno más. Otro ejemplo.
¿Cuál es el valor final que se acumula al cabo de 2 años? Sobre un valor inicial de 2.600.000, con una tasa de interés del 3,05% trimestral. Trimestral simple y compuesta. ¿Listo? Entonces, otra forma de hacer otro ejercicio. Aquí ya nos cambian un poco las condiciones. ¿Por qué? Vamos a mirar qué datos nos dan y qué datos debemos calcular. Nos dieron el presente. B, 2.600.000. Vamos a cambiar aquí. Entonces, ahora son 2.600.000. Nos piden cuál es el valor final. Nos piden el valor de I. Lo debemos calcular. La tasa nos dijeron que era del 3,05%. 3,05%. Ahora nos dijeron trimestral. Acuérdense, como les comentaba, que no se acostumbra a escribir las tasas siempre mensual con todas las letras, trimestral con todas las letras, sino la primera letra. Entonces, la trimestral, T, trimestral, simple y compuesta. Y el periodo nos dice que son 2 años. Entonces, cambiaron todas las condiciones. Ahora, ¿qué sucede? Que no tenemos, como en el ejercicio anterior, que la tasa era mensual y el número de periodos eran meses. Siempre que vayan a aplicar las fórmulas en simple o en compuesto, estas dos, la I minúscula, la tasa y el número de periodos, deben estar en las mismas periodos, en la misma periodicidad, en este caso mensual y mensual. Aquí la tasa está trimestral y el número de periodos está anual, años. No están en lo mismo. Entonces, debemos convertir uno de los dos a que nos quede en lo mismo. ¿Qué se hace? Por lo pronto, no hemos conocido la aplicación de compuestos. Por lo pronto, los 2 años los vamos a convertir a número de trimestres. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos los 2 años y los multiplicamos por el número de trimestres que tiene un año. Un año tiene 4 trimestres. Entonces lo multiplicamos por 4 trimestres por año. Hay 4 trimestres en el año, entonces las respuestas serán 8 trimestres. Ahora sí nos quedan la tasa de interés trimestral y el número de periodos trimestral. ¿Lo ven? Esa es entonces la aplicación. Se los voy a dejar para que ustedes lo resuelvan tanto simple como compuesta. Ya miramos el ejercicio, ya tienen los datos y ahí lo pueden hacer y lo pueden comprobar, ¿no? Lo pueden comprobar, calcular el valor de los intereses, tal como hicimos el anterior. Miren, a ver, apliquen las fórmulas, pero ya entonces tienen tasa y esto. Entonces se los dejo ahí para que lo resuelvan. Y un manejo adicional que quiero mostrarles es, cuando hablamos de tasas de interés, entonces, la periodicidad, como les decía, no se acostumbra a escribir todo mensual, semestral, trimestral. Vamos a mirar las periodicidades. Entonces, las periodicidades van a ser diaria, que la vamos a identificar con la letra D. Entonces, cuando nos den una tasa D, es diaria. Quincenal, con la letra Q. Poner aquí las letras al frente. Q. Mensual, con la letra M. No se dice bimensual, uno acostumbra a decir como bimensual. Bimensual es un quincenal, porque bi es 2 y mensual 2 veces al mes. Eso es bimensual, 2 veces al mes. Y 2 veces al mes pues son las quincenas, son 2 quincenas al mes. No se dice bimensual, se dice bimestral. Bimestral con la letra B mayúscula. Trimestral con la letra T mayúscula, que ya lo hicimos aquí ahorita en este ejercicio.
Luego seguiría cuatrimestral con la letra C mayúscula, semestral con la letra S mayúscula y anual con la letra A mayúscula. Ahí tendríamos entonces todas las periodicidades que podemos utilizar o aplicar. Diaria, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral y anual. ¿Ok? Entonces, en un ejercicio no necesitamos escribirle todas las letras. Y yo les digo en un ejercicio, la tasa es S, ya saben, semestral. La tasa es A anual. La tasa es D, diaria. La tasa es B, bimestral. ¿Ok? Así sucesivamente. Cuando las tasas son simples, sí nos toca escribirle la palabrita simple. Cuando son compuestas, no se acostumbra. Por defecto no se escribe la palabra compuesta. Por defecto se dejan las letras como son. Bueno, entonces yo creo que por hoy ya hicimos un adelanto importante, saber diferenciar entre una tasa de interés simple y una tasa de interés compuesta. Y ahí ya tienen sus fórmulas, ahí tienen el ejercicio. Voy a dejarles otro ejercicio para que practiquen aquí. Otro ejemplo. ¿Cuál es el valor inicial de una operación cuyo valor final es, valor final acumulado, para que quede más claro, acumulado es de 8.640.000 pesos durante un año y medio con una tasa de interés del 2,15% B, ya saben que es B, y vamos a hacerlo por los dos, simple y compuesta. Cuando, vuelvo y repito, cuando estemos hablando ya en ejercicios de compuestas, no hay que escribir la palabra compuesta, solamente 2,15% B mayúscula en este caso, y ya sabemos que es una tasa compuesta. Cuando son tasas simples, sí hay que escribirle 2, tanto por ciento B simple, o la que sea, siempre después de la letra que nos dice con qué periodicidad mensual, trimestral, después de esa letrica hay que escribir simple, si vamos a hacerla con simple, ¿ok? Obtener también aquí el valor de intereses respectivo, intereses correspondiente. Se van a calcular ahora aquí el valor inicial y el valor de intereses con las dos modalidades. Voy a dejarles otro más. ¿Cuál es la tasa de interés S, ya sabe, tanto simple como compuesta, de una operación cuyo valor final es de 6.150.000 pesos y el valor de intereses, no la tasa, sino el valor, ¿no? Acuérdese, el valor de intereses es de 832.000 pesos. ¿Cuál es la tasa de interés tanto simple como compuesta de una operación cuyo valor final es de tanto, el valor de tanto en
2 años. En un periodo, que quedámoslo bien, en un periodo de 2 años. Les van a calcular la tasa de interés simple y compuesta de esa operación. Dirán ustedes, ¿cuál es la fórmula? ¿Es esta? No, esta no es la tasa de interés, este es el valor de intereses. Este es el valor de intereses. Entonces tienen que despejar la tasa de interés. Aquí está, la I. Entonces quiero que apliquen, practiquen, repasen, despejes de fórmula. ¿Cómo despejo la tasa de interés de acá? Y cómo en el simple, está fácil. Y cómo la despejo aquí, la tasa de interés en el compuesto que está con un exponente. Entonces les voy a dejar ese ejercicio para que lo hagan, lo practiquen y en la próxima tutoría o a través del foro de dudas e inquietudes de Comuniquémonos, como ya les informé, foro académico, las preguntas que necesiten para que todos nos enteremos. Entonces, practiquen estos ejercicios. Esto no es difícil de aplicar, sino que si no se hacen los ejercicios, si no se aplican, si no se practican, no se aprenden. ¿Ok? Entonces, quiero que, por favor, le pongamos ordencito, seamos juiciosos y aprendamos a hacer ejercicios, aplicarlos, a repasar. Yo les voy dejando para que ustedes practiquen. Recuerden que este curso al final tiene un examen sobre los temas que hayamos visto. Y van a haber unas entregas, claro que sí, unos productos que los van a poder hacer en CIMPAS. Pero el primero, que es el del foro, vuelvo y les repito, es individual. Ya está el foro con la pregunta para que ustedes la resuelvan. ¿Ok? Hay un dicho que les quiero dejar para que ustedes lo capten, lo apliquen y lo entendamos y lo tengamos siempre presente. Y dice, cuando escucho, entiendo. Entonces aquí están escuchando la tutoría, la están viendo, están entendiendo. Así, estoy entendiendo lo que Luis Eduardo nos está diciendo. Estoy entendiendo. Cuando tengo alguna duda, ¿qué hago? Pregunto. Entonces, cuando pregunto, aclaro la duda, la inquietud, el que no había entendido algo. Pregunté, aclaré. Se lo pregunté aquí a Luis Eduardo o en el foro de académico, hice la pregunta y me contestó, ya aclaré. Entonces, cuando escucho, entiendo. Cuando pregunto, aclaro. Pero solo cuando hago, aprendo. Solo cuando lo hace, aprende. Aquí, si usted no ha hecho nada de esto, no está aprendiendo. Y máxime en matemáticas financieras, que son puros ejercicios, tienen que hacer, practicar, ejercitar para aprender, no es más. Y finalmente, es como quien dice, hice un curso de automovilismo, de manejar carro, de automóvil, de manejar un vehículo. Pero lo hice aquí por internet. ¿Cómo lo hizo? Entré a una página, cómo manejar un carro. Y hay un señor que se sube y le va explicando, este pedal es para esto, esta palanca es aquí así, debe hacer esto, aquello, tan, debe frenar. Ya entendió, lo vio. De pronto le hizo alguna pregunta, no entendí aquí esta parte, se la aclararon. Pero si no ha cogido el carro, no ha aprendido. Solo cuando haga, aprende. ¿Ven? Entonces, siempre es así. Ver, escuchar, es entender. Preguntar es aclarar. Pero solo hacerlo es aprender. Listo. Bueno, me alegró saludarlos. Espero entonces que nos veamos en un próximo encuentro. Esta grabación pues se la voy a subir, este videito se lo voy a subir allá a la página para que lo tengan ahí y lo puedan revisar en cualquier momento. ¿Listo? Bueno, entonces, muchas gracias y gusto en conocerlos. Feliz resto de día, feliz fin de semana y que les rinda. Chao, chao.